Tenemos señal desde Casa Grande del Pueblo, donde diferentes ministros de Estado se manifiestan de acuerdo al cumplimiento de diferentes diálogos y acuerdos a nivel nacional. En este momento se pronuncia el ministro Néstor Huanca. Escuchemos. Y es muy inusual estos costos de acopio que existen, porque estos niveles de precio en Bolivia nunca han sido tan altos y prácticamente podemos atribuir porque posiblemente exista una especie de especulación. ¿Por qué? Sabemos que estos precios por tonelada de trigo tomando los precios internacionales, en este momento están alrededor de $257 la tonelada en Estados Unidos, que se toma como una referencia. Asimismo, en Argentina está alrededor de $270 la tonelada. Y bueno, consideramos que se pueden ahora, con esta medida, traer a mejores precios y contar con la disponibilidad de trigo y además con harina de trigo. Si comparamos, es un precio inusual muy alto que está existiendo en Bolivia cuando el precio internacional básicamente está muy bajo. Por tanto, hay la disponibilidad de producción de trigo en los mercados internacionales. Por eso el Gobierno Nacional ha aprobado esta medida con un decreto supremo, prácticamente para facilitar y abaratar los precios de importación de trigo y harina de trigo, y así abastecer al mercado local, considerando estos factores climáticos que mencionaba, que estén posiblemente afectando. Reitero, se ha establecido 0% para terceros países como Estados Unidos o Canadá, de donde puedan traer el trigo y la harina de trigo, puesto que los otros mercados que están en el marco del acuerdo de la CAN y el Mercosur prácticamente tienen arancel cero para importación. En ese sentido, se ha conversado con los empresarios, con algunos empresarios molineros, quienes han manifestado, una vez puesta en vigencia esta medida, que rápidamente puedan traer ellos una cierta cantidad de trigo, o nos han manifestado que podrían traer alrededor de 10.000 a 12.000 toneladas rápidamente, y asimismo harina de trigo. Por otro lado, el Gobierno Nacional, a través de Insumos Bolivia, en este momento estamos en un proceso de importación también de alrededor de 60.000 toneladas de trigo. Entonces, estas medidas básicamente están orientadas a garantizar el abastecimiento de harina de trigo para el consumo de la población boliviana. Surge también a raíz de reuniones con los productivos. Se han manifestado la posibilidad de que se tome una acción conjunta con el Gobierno Nacional. Por eso el Gobierno Nacional, en este gabinete, previa a esas consideraciones, ha tomado la decisión de aprobar esta medida. Ministro, por favor, ¿cuál es la demanda que se requeriría para poder completar el 100% de que se necesita? ¿Cuál sería este porcentaje que aportaría con ese decreto? Bueno, ahí es importante informar a la población boliviana que Bolivia tiene una demanda de consumo nacional en harina de alrededor de 11 millones de quintales, ¿no?, en 50 kilos. Y la gran parte de aquello, que son alrededor del 72%, alrededor de 8.5 millones de quintales, son consumidos por el sector panificador, considerando las que trabajan o los que consumen o los que fabrican pan de batalla, o como también otro tipo de panes en el mercado nacional. En ese sentido, el EMAPA, de los cuales solamente acopia alrededor de 116.000 toneladas de trigo, ¿no? Es una experiencia que hemos tenido el año 2023 que nos ha servido para producir alrededor de 2 millones de toneladas de harina, con el cual nosotros hemos abastecido al sector panificador. A continuación pasamos con la pregunta. Al tener
una previsión de que pueda afectar las situaciones climáticas, es que nosotros como Gobierno Nacional estamos previendo de que esta importación prácticamente va a facilitar en el abastecimiento oportuno de la harina de trigo al mercado nacional. A continuación, la pregunta del periodista Miguel Ángel Quisbert de Cristo TV. Ministro, ¿cómo está? Buenos días. Solamente para aclarar esta situación, tenemos un déficit en importación y también otra pregunta, ¿qué pasa con Insumos Bolivia? Los microempresarios decían que a través de Insumos Bolivia podían comprar sus insumos por el tema de la escasez de dólares. ¿Por qué este tema no va avanzando con este sector, por favor? Porque ellos reclaman materia prima y han amenazado con movilizaciones. Por favor, esas dos preguntas. En este tema específico, para la importación de trigo, Insumos Bolivia va a contribuir y está haciendo ya el proceso de importación de 60.000 toneladas, ¿no? Que básicamente va a ser abastecido a EMAPA para que EMAPA, a través de EMAPA en este caso, pueda ser también abastecido con harina de trigo al sector panificador y de esta manera la población boliviana pueda seguir contando con el pan de batalla a un precio justo que es el 0,50 centavos, ¿no? Evidentemente, en la línea del diálogo permanente con los sectores privados, Insumos Bolivia, en la medida de todas las posibilidades y el esfuerzos que pueda hacer, vamos a seguir coordinando de ver las posibilidades de apoyar y coordinar con otras acciones, ¿no? De tal manera que en este momento coyuntural, cuando se necesita apoyar al sector productivo, Insumos Bolivia también pueda entrar en contribuir con esas tareas de importación de insumos que puedan ser identificados después de los diálogos permanentes con el sector privado. Bueno, nosotros estamos en constante diálogo, hoy día también va a ser parte de aquello, con los sectores microempresarios también estamos en un diálogo permanente donde estamos identificando qué acciones conjuntas podemos desarrollar y en esas acciones conjuntas posiblemente Insumos Bolivia pueda también encarar esa tarea de apoyar a estos sectores productivos. A continuación, la pregunta de Gregory Beltrán, periodista de La Prensa. ¿Cómo está, ministro? Buen día. En este primer tema, ¿dónde está la especulación? ¿Han identificado por qué no se puede controlar esta especulación? Y segundo, el INE ha reportado los niveles de la inflación de julio y si uno observa son los niveles más elevados de inflación en relación al año pasado. ¿Qué evalúa ustedes, cómo evalúan ustedes estos incrementos de precios, a qué se debe? Y si va a haber alguna forma de compensar estos incrementos que se va a igualar por lo que se ve al incremento salarial, ministro. Gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Solamente indicarles que los precios internacionales de trigo, y tomamos como referencia las bolsas de Chicago y de Argentina, en todo caso, por ejemplo, en Estados Unidos en este momento, la tonelada de trigo está en alrededor de $257 la tonelada. En Argentina está $270 la tonelada. Cuando en Bolivia reiteraba que están vendiendo, en este momento ya está iniciándose el proceso de acopio y las empresas están comprando a los productores con alrededor de $470 a $490 la tonelada con factura. Imagínense, bajo el sistema RAW también están comprando un poco más de $450 la tonelada. Por eso consideramos que hay empresarios, molineros conscientes que han manifestado la posibilidad de invertir y importar la harina de estos mercados, mejor dicho, el trigo de estos mercados, y puedan llegar a precios más bajos para que así la población boliviana pueda ser abastecida a precios justos, ¿no? Con harina de trigo. Eso es lo que estamos haciendo ahora. ¿Qué es lo que más puede pasar? ¿Por qué estos precios inusuales están existiendo en el territorio nacional? Nosotros estamos conversando por eso con los sectores productivos, más allá de otros temas que ellos permanentemente manifiestan, ¿no? Los bajos rendimientos, la rotación que hacen con otros productos, todo aquello, pero sin embargo el precio no debería ser tanto, ¿no? Esta medida que estamos tomando, nosotros consideramos que inmediatamente
deberían considerar en bajar estos precios de tal manera que EMAPA también pueda comprar y acopiar a precio justo. Como EMAPA, como Gobierno Nacional, hemos establecido $430 la tonelada para acopiar de nuestros productores primarios, y este $430 es un precio de incentivo también que hemos establecido al principio. Sin embargo, ahora cuando ya inicia el proceso de acopio o de cosecha del trigo, empieza a subir los precios, ¿no? Entonces, ahí hay una permanente conversación con EMAPA y los productores para ver cómo podemos encontrar un precio justo, ¿no? En eso vamos a seguir trabajando. Bueno, evidentemente, estos ya habíamos dicho en su momento como Gobierno Nacional, en algunos productos están ocurriendo esta inflación importada que posiblemente pueda afectar también a los productos en el mercado interno. Allí nosotros tenemos que hacer esfuerzos conjuntos con todas las instancias para evitar que aquello ocurra. Se están haciendo los controles respectivos y aquellos que caigan en especular algunos precios de algunos productos obviamente tendrán que ser juzgados por la ley, ¿no? Muchas gracias. Segundo decreto supremo que ha sido aprobado en Casa Grande del Pueblo, importación con arancel cero para terceros países como Estados Unidos y Canadá para que estos puedan traer en todo caso trigo y harina de trigo. Bien, María, muchísimas gracias por el informe desde Casa Grande del Pueblo. En cualquier momento continuamos con más información. Ahora tenemos más acá en La Primera.